Muy buenas tardes. Como cada viernes estamos en un programa más de conversaciones que construyen. Y el día de hoy les presento al psicólogo Alejandro Castillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo, Nelly. Gracias. Igualmente. Y bueno, el tema es por demás importante, interesante y que además nos da, sobre todo en este ciclo de alguna manera que estamos iniciando escolar, vale la pena irlo desmenuzando, ir viendo lo que sí es bullying, lo que no es bullying, ¿no? Y entonces, porque además es un tema que nos los han pedido, que es hecho con todo el cariño, con todo el profesionalismo, y cuando ustedes nos proponen los temas, se les debe decir que a veces no los damos tan seguido, porque al final cada tema hace falta que nosotros nos preparemos, que la información que se les vierte aquí pues sea una información confiable, sea pues bien analizada, estructurada y demás, ¿no? Sí, es correcto. Como tú lo mencionas, cada tema tiene un trabajo porque es estudiar, es analizar, tener datos, ¿no? Porque muchas de las veces pareciera que el bullying es una palabra que está muy de moda, ya tiene mucho tiempo de moda, pero en ocasiones hasta es mal aplicado, ¿no? Entonces, el día de hoy, a lo largo del programa, vamos a estar viendo las características que también tiene el bullying, ¿no? Así es, definitivamente, como bien lo comentas, es un tema que de repente ahora pareciera que todos en algún momento tenemos bullying, pero también tendríamos que saber que sí aplica el término bullying y que estaríamos hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, efectivamente, de aquí sí tenemos que ser muy claros, tenemos que identificar bien qué es bullying y qué es violencia, porque muchas de las veces nosotros lo que podemos estar presentando es violencia, ¿sí? Y es completamente diferente al bullying, que en el bullying, bueno, también existe la violencia, pero tiene que haber ciertos parámetros para poderlo determinar como bullying. Así es, y es que además también el bullying está muy estereotipado, no sé si coincidas conmigo, a que el bullying solo se da en la escuela, ¿no? Okay, bueno, sí, y efectivamente, y el bullying únicamente lo conocemos en la escuela, y en el trabajo también existe un bullying, pero que se conoce como burnout, ¿no? O sea, que verdaderamente también tenemos agresión en el trabajo, ¿no? Así es, pero también a veces no vemos que quizás con las amistades, con el grupo de compañeros o de las amistades de la calle, ¿no? De nuestra calle en donde nosotros nos vivimos y donde nos reunimos, ahí también se pudiera considerar que pudiera en algún momento existir cierto bullying, ¿no? O, por ejemplo, si estamos en clases extraescolares, porque luego lo clasificamos como solo la escuela, en donde está el profesor, un director y todo, ¿no? Y aquí también sería interesante que se puede dar en diferentes áreas, ¿no? En esta parte, como bien mencionas, son actividades, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo llevo a mi hijo a clases de guitarra, a lo mejor idioma, a lo mejor algún deporte, y en esa área es donde se está presentando el bullying, ¿no? No precisamente en el colegio, sino también en alguna área diferente al colegio. Y es importante, o sea, sí es bien importante que ustedes, para que verdaderamente se vea bonito, te hagan caso, que no les regales algo material, sino que les regales una flor, un detalle, una cartita, una tarjetita. Entonces ahí es donde viene el verdadero conflicto, ¿no? Y entonces ahora sí, si me permites, ¿no? Como bien dices tú, empezar a ver las características del bullying, ¿sí? Porque una de las grandes características que tiene el bullying es que el bullying tiene que ser entre pares, es decir, un niño maltratando a un niño, un joven agrediendo a otro joven. Yo tengo sobrinos chiquitos de 5 o 6 años, ¿sí? Entonces, si yo maltrato a mis sobrinos, no es bullying, es agresión.
ahí sí, porque ya va con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando existe el bullying es cuando alguno de sus compañeros podría estar agrediendo a uno de mis sobrinos. ¿Por qué? Porque ellos son pares. O sea, aquí hay que tenerlo bien presente, ¿no? O sea, ¿dónde es bullying? El bullying tiene que ser un par, ¿sí? Es como esto que platicábamos, digamos, fue agresión, pero fue entre jóvenes, ¿no? De estos chavos de Puebla que se empezaron a agredir, 4 o 5 agredieron a uno, ¿sí? Pero fue entre pares. No es lo mismo que nos juntáramos personas de mi edad a agredir a jovencitos de 16, 17 años, que dices, no, hombre, ustedes ya todos son unos viejotes y agrediendo a estos niños, ¿no? Y no solamente físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Entonces, ahí, esa es una principal característica que tenemos que identificar en qué es el bullying, ¿no? Así es. Y aquí también hay que poner una pausa, me quiero detener un poco en decir que a veces nosotros confundimos esta violencia o estas agresiones que los maestros, los directores, los prefectos de las escuelas le hacen hacia el niño, y entonces es la maestra la que le dice, hey, tú, el gordito, el que no sabe, el burro del salón, el tonto. Eso no es bullying. Exacto. Eso es una agresión. ¿Por qué? Porque es de, como tú bien lo dices, es de una autoridad, es de una figura, es de una persona mayor. Como bien lo dices, la característica principal del bullying es que es de tú a tú, de alguien que tendría que tener similares características, ¿no? Entonces, ahí sí se da el bullying. Cuando son los profesores, que además también se ha visto mucho, están hostigando y están incitando a que los demás niños molesten o refuercen esta violencia, la violencia que está ejerciendo del maestro hacia el niño es como tal, es una violencia, es una agresión, y quizás la de sus compañeros que están reforzando al maestro, eso sí podría ser parte de lo que sería el bullying. Ok, esta parte, sí, claro, como tú bien mencionas, por eso es bien importante aprender a tener estas características bien claras y definidas. O sea, si yo voy a ir y incluso hasta levantar una demanda al maestro, no puedo decirle que al maestro le está haciendo bullying a mi hijo. El maestro está agrediendo a mi hijo, el director está agrediendo a mi hijo. Entonces, una demanda legal tiene que ir, bueno, pues sabes qué, por agresión, por acoso a mi hijo, a mi hija, por hostigamiento, por lo que sea, ¿sí? El bullying solamente se va a dar entre pares. Entonces, como bien mencionan, te digo, o sea, esta parte, por eso tú eres la maestra, esta parte sí la tenemos que tener clara, clara. O sea, el bullying solamente puede ser entre compañeros. No está padre, va a sufrir mi hijo, sí, pero va a sufrir de diferente forma a que lo agreda un niño de 5 o 6 años a que lo agreda un maestro, un prefecto, un director. Así es, definitivamente. Y además aquí hablemos que el bullying puede ser el bullying psicológico, ¿no? El bullying en donde ya es como más emocional, en donde hay intimidaciones, en donde hay amenazas, y el bullying que también puede ser de un contacto físico, ¿no? En donde aquí el contacto físico, pues ya hay agresiones, ya hay golpes, ya hay como bien su nombre lo menciona, ya es algo que uno lo puede ver evidente, pero generalmente los bullying, los diferentes tipos de bullying no van así de, yo nada más lo agredo físicamente y no le digo nada, o no hay una cuestión emocional, o no hay una cuestión de adjetivos peyorativos hacia el menor, ¿no? Entonces, aquí sí tendríamos que ver que generalmente el bullying van entrelazados, ya sea el bullying físico con el emocional, con el psicológico, con una intimidación, volvemos a insistir en esta parte en donde tiene que ser de un niño hacia otro niño. Ok, bien, yo creo que acabas de mencionar la otra característica que tenemos que tener bien en cuenta. Le repito, la primera es de par a par, y la segunda, como bien menciona Nelly, es la duración. Es decir, tiene que haber
O sea, a mi hijo a lo mejor hoy le pegaron, pero entonces tal vez no fue bullying, a lo mejor también mi hijo o el otro niño andaban de malas, hicieron algo inadecuado y bueno, se golpearon ese día, ¿sí? Pero el bullying, o la siguiente característica que tiene es la duración, o sea, es decir, que a mi hijo le han quitado sus crayones, lleva 5 cajas en este mes, que a mi hijo le han pegado, ha llegado con el ojo moro cada semana, ¿no? O sabes que es que viene raspado a cada rato. Entonces, esa es la otra característica del bullying. Por eso es esta parte donde ya se empieza a maximizar. No es nada más un evento aislado, sino ya mi hijo, incluso hay, como bien dices tú, hay diferente tipo de bullying donde a mi hijo a lo mejor ya me dice, oye, pa, ahora dame 20 o 50 pesos diarios, ¿no? Y yo de repente digo, ¿por qué tanta exigencia? Posiblemente exista otro niño que lo esté intimidando y que todos los días le tenga que comprar una torta o un refresco en la hora del recreo y por eso mi hijo necesite más dinero. Y yo como papá solamente digo, bueno, me está pidiendo más, ay, mi hijo, qué bueno, que no sea conformista desde chiquito, eso, que exija, pero nunca me pongo a pensar que a lo mejor esa exigencia no viene de mi hijo, viene de otro niño hacia mi hijo. Entonces, ¿a quién le pide mi hijo? Pues obviamente a mí, que yo soy su papá, pero de repente yo voy después de 6 meses que digo, oye, espérate, ¿no? O sea, primero fueron 20, ya ahora son 50, y ahora ya no son 50, ahora ya son 100, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y entonces ya cuando me empiezo, le pregunto a mi hijo, oye, ¿qué está pasando? Mi hijo me empezó a decir que primero le pedían unas palomitas, pero que ahora ya quieren palomitas con refresco, pero ahora además ya quieren palomitas, refresco y quieren una hamburguesa. Y si no, me lo golpean. Entonces, por eso ya necesita 100 pesos diarios. Y ahí es donde yo tengo que empezar a intervenir. Pero fue después de 6 meses que a mí me estuvieron sacando mucho dinero, pero que realmente a mí me estuvieron sacando dinero, pero a quien le estaba metiendo el susto era mi hijo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta como un pequeño evento que posiblemente lo puedes parar si tú tienes, como bien comentabas hace rato, una supervisión, lo has dejado correr durante varios meses. Así es. Y es que además también mucho de esto se da porque nosotros no hablamos con nuestros hijos. Porque le decimos, ¿cómo te fue hoy? Bien, pero ¿qué es bien? ¿O qué es mal? ¿O qué tendríamos que ser, los niños son muy concretos. Generalmente tendríamos que hacer como una pregunta, oye, ¿cuál fue lo que más te gustó del trabajo que hiciste en la escuela? Hoy con quién jugaste en el recreo, sin darle nosotros los nombres de hoy jugaste otra vez con Mateo, con Lucas, porque obviamente si le estamos dando los nombres, pues él nos va a decir sí, general, ¿no? Nosotros como grandes también lo hacemos. Entonces, si nosotros le ayudamos a abrir un poco más su panorama, si nosotros empezamos a identificar algunos cambios de conducta o, por ejemplo, inclusive regresando, no sé, ¿no? Con los niños en donde le pone la mamá un lunch de una torta, el agua y demás, y llega a la casa que se quiere devorar todo, que pareciera que no ha comido nada, pues eso también pudiera ser un poco de atención de saber, porque ha tocado ver que hay bullying en donde hay niños que, no sé, tienen o adolecen de comida y entonces en la escuela ellos tienen que buscar la forma de comer y cómo van a comer, pues al final también ellos les exigen a los niños más pequeños o a otros que les den su comida. Entonces también eso tendríamos que tener como toda la atención, ¿no? Ok, fíjate que ahorita acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención. Muchas de las veces creemos que a los niños más pequeños hay que cuidarlos, pero yo creo que a los niños en general, porque hay niños que se ven muy altos, ¿no? Incluso este es un problemón. Hay gente que, ustedes saben, como especialista de adicciones, no puedo dejar de pasar estos ejemplos, ¿no? Hay veces que hay niños a lo mejor de secundaria, de primaria, por ejemplo, pero que ya parecen de secundaria, o de secundaria que ya parecen de prepa.
Entonces llegan otra gente más abusada y abusa de esos niños que se ven más grandes para poder intimidar a otros, ¿no? Entonces también únicamente pensaría que el más chiquito es el más indefenso, pero también el más grandote es un foco así de decir, ah, bueno, voy a llegar con él para que él amedrente a todos, ¿no? Pero este que está amedrentando a todos también es amedrentado por alguien. Entonces también si mi hijo es alto, grandote, guapo y todo, pues tengo que tenerlo bien cuidado, porque si no seguramente me lo van a empezar le podrían hacer bullying, ¿no? Así es. Y es que además también, no solo que este niño pueda hacer bullying, de repente nuestras características o estos desarrollos, hemos visto que, por ejemplo, las niñas que están en esta etapa de desarrollo y que empiezan a, obviamente, a desarrollar su pecho o a inclusive a tener sus ciclos menstruales, también son bulleadas por sus propias compañeras, porque tú tienes y yo no tengo, ¿no? Porque tú te estás desarrollando más que yo y entonces tú eres la señalada del grupito en el que nos juntamos. Y eso, esa parte también impacta, porque además el bullying impacta mucho en la parte de la autoestima de la persona. Bien, acabas de mencionar la otra parte importante, ¿no? La autoestima. Y sí, efectivamente, cuando existen personas que se desarrollan más rápido que otras, obviamente una persona que se empieza a desarrollar a lo mejor todavía está pensando en cargar Barbies o muñecas y a lo mejor ya trae un busto impresionante o súper mayor que las otras, entonces de una u otra manera, incluso primero ella puede empezar a sentir un rechazo a su propio cuerpo, ¿no? Ese tipo de situaciones nosotros lo tenemos que estar supervisando mucho y efectivamente la autoestima va a contar mucho. Si yo soy capaz de a mi hijo decirle que es importante, que lo quiero, que lo amo, que siempre va a poder contar conmigo, que cuando pase lo que pase, él me tiene que decir si él está molestando, si él tuvo la culpa, si él agredió o si lo agredieron, yo voy a estar para escucharlo, mi hijo se va a sentir querido, amado, se va a sentir parte de alguien o de algo, ¿no? Como pues, en una familia. Pero si yo no le doy esa confianza, si yo solamente le digo, y si no te portas bien, cuando vengas te pego, y si no sacas buenas calificaciones, cuando vengas te pego, y si tú no te comes esa sopa, y no te la acabas, cuando vengas te pego porque el dinero no se da en macetas y yo no voy a estar trabajando para que tú estés tirando el dinero y si no te pego, entonces el niño empieza a sentir una agresión y obviamente no va a poder tener una autoestima. Así es. Y es que además también recordemos que lo que tú comentabas en algún momento el día de hoy, que generalmente cuando este niño es golpeado, es humillado, es violentado en su casa, como toda violencia, necesitamos desahogarnos, necesitamos sacar esta violencia y entonces puede ser que sea de los niños que sea más factible que puedan empezar a hacer bullying. Sí, efectivamente, un niño que es agredido son los niños que más bullying van a hacer, ¿no? Porque una persona que es querida, amada y respetada, siempre va a amar y querer a todo el mundo. El problema es cuando él no se identifica, ¿no? Que, que lo han agredido, todo el tiempo se va a estar queriendo defender y siempre va a estar lleno de frustración, siempre va a estar lleno de impotencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Encontrar una persona más débil, ¿no? Porque no quiero decir más chiquito, porque puede ser más alto, pero si el alto tiene miedo, pues entonces al alto le van a dar una bulleada, ¿no? Entonces, esta parte nosotros tenemos que identificar por qué se dan estos factores, ¿no? También nosotros como familia, nosotros como sociedad, fomentamos mucho esta parte de la agresión, porque incluso permitimos la burla, permitimos la agresión sutil, pero la agresión, el chascarrillo, ¿no? En México, para los que no sepan, en México tenemos esta parte de los apodos, donde en vez de ponerle su nombre, le pones un apodo, ¿no? Un apodo, y un apodo justamente es esta parte chistosa de hacerlo menos, ¿no? Así de,
el cabezón, el pelos parados, el chaparrito, el negrito, el gordito, y entonces de acuerdo a eso le vas poniendo un sobrenombre, un apodo. Y justamente este apodo es empezarlo a reventar, a reventar, a reventar, hasta que llega el momento donde el niño dice, bueno, pues ya soy el cabezón, y bueno, pues él ya se autodenomina cabezón. O soy el burro, o soy el flojo, y ya solito se va autodenominando cuando viene a terapia. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy cabezón, soy un burro, soy un tonto, pues por eso estoy aquí. ¿Qué cree, doctor? ¿O qué cree, doctora? Pero no, estas palabras fueron escuchadas desde pequeño, ¿no? Así es, y es que además también, a veces en casa decimos, ay, es que es el gordito, ay, es que es el que le cuesta más trabajo a la escuela. Y vamos poniendo adjetivos, vamos diciendo, y a veces los decimos en bonito, pero al final un calificativo de ese tipo, del gordito, del que le cuesta más trabajo, del burrito, del que, no sé, te va llenando la parte emocional, vas asumiéndote como eso, porque además quien te está, quien dice quererte, quien dice protegerte, quien dice que tú estás al cuidado de esa persona, te está diciendo esa parte, ¿no? Y luego, si eso lo reforzamos con los medios de comunicación, que también de alguna manera, pues están educando a nuestra infancia, ¿no? Porque hay muchas personas que o más bien, los padres estar mucho tiempo en el trabajo para que puedan llevar y proveer a su casa, pues muchas veces la televisión es la niñera de los niños, y entonces si estamos viendo también violencia, si estamos viendo agresión en la televisión, pues también estamos una forma de normalizar todo este tipo de situaciones. Sí, efectivamente, ¿no? El normalizar, yo creo que esta palabra es algo muy feo, porque ya normalizamos, ¿no? Por ejemplo, en México ya tenemos mucho esta frase de, si así somos, ¿para qué nos invitan? Entonces, así somos y hay que ponerle apodos. ¿Y para qué vienes entonces a mi fiesta si sabes que te íbamos a poner uno? ¿Y para qué vienes a mi fiesta si sabes que siempre tenemos que sobajar, humillar a esta gente, ¿no? Entonces, esta parte que bien mencionas no es normalizar, ¿no? Creo que tenemos que empezar a cambiar, que el objetivo de Asociación Casal es nunca, nunca, nunca de los nunca asociar la violencia como normalidad. Nunca, nunca de los nunca ver los defectos como virtudes, ¿no? Pues yo así soy, entonces pues así que me acepte, ¿no? Oye, pues si tú puedes hacer algo por tu familia, por ti, pues hazlo, ¿no? O sea, no tienes que continuar en el error, en esta parte, sino que de una u otra manera tienes que hacer cosas importantes. Entonces yo creo que algo que tú acabas de mencionar, que es importante decírselo a ustedes, no normalicen, no normalicen. Si su hijo está un poco mal académicamente, no hay que normalizar que él no puede, ¿no? Hay que ver por qué no puede. Si él no está bien educado, si él, no hay que normalizar que él así es, ¿no? O sea, no, hay que ver qué es, dónde podemos hacer cosas para sacarlo a flote. Por eso está la terapia psicológica, ¿no? Porque a lo mejor no está rindiendo al 100 en la escuela, entonces, bueno, a lo mejor yo como papá me estoy espantando y le están haciendo bullying. Y a lo mejor lo que menos tiene es bullying, lo que le hace falta es interés al hijo, ¿no? Lo que a lo mejor no sabe es cómo concentrarse en las matemáticas, que ya llegó el maestro y el hijo todavía está pensando en, ay, es que cuando vimos la de Buscando a Nemo y estaba Dory y todo, y ya está el maestro de matemáticas, entonces, ¿sabes qué, hijo? Cuando acaba la película dice una parte bien importante, fin, y de aquí en adelante, fin, ya no estés buscando eso, ¿no? Y esas situaciones te va a ayudar un especialista en educación, ¿no? Te va a ayudar un especialista en salud mental. Entonces, asiste a terapia psicológica, asiste para que se te pueda hacer un tratamiento a tu medida y tampoco te espantes. O, de una otra manera, pues si estás muy relajado, pues tal vez es momento de abrir los ojos y que trate tanto, tanta pachorra, ¿no? Así es, definitivamente. Es que además, yo creo que cuando ya como padres
como docentes, ¿no? Que estamos al frente de los niños, estamos identificando que hay un bullying, tenemos que actuar en consecuencia y tenemos que actuar de manera inmediata para poderlo resolver, ¿no? Y para poder ir trabajando con ambas partes, porque además tanto la persona que recibe el bullying como el que lo hace necesitan trabajo en equipo, ¿no? Necesitamos trabajar con los padres, con los docentes, no sé, a lo mejor a veces hasta con instituciones, para poder ir solventando y trabajando, porque además el bullying te deja huellas importantes. Claro, como tú bien mencionas, una persona bulliada es una persona que puede ser presa fácil de adicciones. ¿Por qué? Porque todo voy a ir leyendo, sí, claro, voy a buscar todo el tiempo se puede estar viendo como no suficiente, entonces tiene que buscar algo externo para poder sentirse bien. Esa es una, ¿no? La otra, una persona con bullying puede siempre estar en relaciones tóxicas, en estas partes donde mi pareja no me haga sentir bien, mi pareja no sea lo suficiente, me ponga los cuernos y yo tengo que estar soportando, porque así he estado soportando toda la vida y creo que esto es algo de lo más normal, que la gente abuse de uno o que abuse de mí. Entonces, de una u otra manera, el bullying me va a dejar una fuerza importante. Puede ser que muchas de las veces yo estoy tan acostumbrado a que soy bullying y que nunca ejerzo mi liderazgo ni nada, que cuando me caso, hasta mis hijos me siguen bulleando, ¿no? Porque muchas de las veces, lejos de ser una figura de autoridad, soy como el hermano mayor de la familia, ¿no? O mi esposa, en vez de ser mi esposa, me ve ahora como su hijo, porque nunca he dado el estirón, ¿no? Nunca he dado esa madurez emocional. Entonces, de una u otra manera, el bullying tiene muchas situaciones complicadas y sí tiene una huella significativa en la vida de un ser humano. Así es. Y es que además también, tú hablas del bullying de la persona que lo recibe, pero también la persona que ejerce este bullying, si no lo identificamos a tiempo, va en escalafón, va haciendo un bullying más fuerte, más fuerte, más fuerte. Después, en algún momento, podría volverse un tipo de violencia esta situación, no controlar sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Y sacarlos a través de poner o sentir, poner a la otra persona como alguien inferior a él, ¿no? Alguien a quien tenemos que, no sé, que sobajar, que menospreciar, pues con esa mentalidad también va creciendo y también se va formando una personalidad y también va manejando de alguna manera o de esa manera su vida, ¿no? Entonces aquí también es importante que nosotros podamos trabajar con ambas partes para poder ir solventando, ir trabajando estas heridas que ellos tienen, estas cuestiones emocionales que a lo mejor no están bien resueltas, por supuesto, y entonces para que podamos tener en un futuro, pues personas con una emoción, con inteligencia emocional, que es uno de los grandes temas que se está hablando a nivel mundial y que realmente necesitamos tener una inteligencia emocional, y esa inteligencia emocional hay que trabajarla desde niños. Ok, ahorita en los trabajos generalmente piden mucha gente, no que venga con promedio de 10, de 9, que saqué mención honorífica en la licenciatura, sino que efectivamente tengo una inteligencia emocional, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esta parte es importantísima. Aprender a manejar nuestra inteligencia emocional y decir, a ver, basta, ¿no? Ya, corto de tajo, el chaparrito, el gordito y todo. Y muchas de las veces el chaparrito, el gordito, ahora es el jefe, el director de una empresa, porque de repente estuvo tan maltratado que ahora se puso en el gimnasio y ahora tiene una vida fit, porque se van a todo lo contrario, ¿no? Entonces, de una u otra manera, tenemos que ir aprendiendo a esta situación, ¿no? A controlar, a llevar a un puerto seguro, a que tu familia llegue estable, lo menos lastimada que se pueda, que exista una autoestima importante,
que exista una inteligencia emocional, pero además que tengamos un sentido de vida, porque muchas de las veces lo que no tenemos es un sentido de vida, lo que no tenemos un proyecto de vida, ¿no? Una persona que no sabe hacia dónde va es una persona que pues, se va a poner a caminar y a ver a dónde lo lleva el destino. Pero si el día de hoy sabes a dónde ir, si el día de hoy sabes qué es lo que tienes que trabajar, entonces de una u otra manera serás una persona más completa, más íntegra, con mucho más expectativa para salir adelante, ¿no? Así es, indiscutiblemente, ¿no? Porque además todo este trabajo emocional nos va a decir, nos va a aprender a poner límites, ¿no? Y a veces los primeros límites los tenemos que poner con nosotros mismos. No es ponerse a los demás, es ponerse los límites uno mismo y decir, hasta aquí, si tú rebasas y estoy considerando que ya estás traspasando mi seguridad, mi libertad, ¿no? Si me estás teniendo faltas de respeto, pues yo te voy a decir, hey, no, eso conmigo no va. Y esa es una parte de una inteligencia emocional. Y efectivamente, lo que acabas de mencionar, esa parte de ponernos límites, de aprender a decir, a ver, ¿sabes qué? El día de hoy ya no estoy dispuesto a que el próximo lunes me sigan lastimando y agrediendo. Hoy viernes, ya que vimos el programa de Asociación Casal, ya que vimos a la maestra Nelly, el día de hoy sí le quiero decir a mi papá, a mi mamá, que en mi escuela me están lastimando, que me quitan mi torta, que todo el tiempo me avientan, me empujan, que mis crayones, que mis plumas, que todo, o sea, se lo está quedando este amigo en particular, este compañero en particular, ¿no? ¿Y qué crees? Que tu papá, tu mamá va a ir, te va a ayudar, va a hablar con el maestro y el maestro se va a dar cuenta de dónde está mal, ¿no? Este alumno y te van a empezar a proteger, te pueden cambiar de lugar, puedes estar cerca del maestro. Entonces, aquí lo importante es que uno aprenda a hablar, porque muchas de las veces lo único que hacemos es quedarnos callados. Y justamente, como bien decías, una de las repercusiones es, me quedo callado, ¿no? O sea, así es la vida. Y me va mal, me corren y me quedo callado. Y tengo problemas en mi relación de pareja y me quedo callado. Y tengo problemas con mis hermanos y me quedo callado. Y tengo problemas con todos lados y me quedo callado. Y entonces lo importante es aprender a que hay un lugar donde vamos a hablar y al hablar, por ejemplo, en una terapia psicológica, que es lo más padre, es que no eres juzgado. Aquí cuando llegas a terapia, ¿sabes qué? No te vamos a juzgar y además te vamos a ayudar a resolver ese conflicto. Así es. Y es que además en terapia psicológica, tú eres el centro, la atención, ¿no? Donde el terapeuta va a estar atendiendo todo lo que tú estás compartiendo, lo que tú estás diciendo, y te va a ir dando herramientas para que uno vaya a ir transformando su propia vida, que eso es lo importante y lo padre de una terapia psicológica. Así es, aprender a transformar nuestra vida. Muchas de las veces nuestra vida empieza así, tal vez con bullying, con agresiones, pero esta agresión uno aprende a pararla, uno aprende a modificarla y uno se vuelve resiliente, ¿no? Es decir, si yo fui agredido de pequeño, pero me di cuenta que cuando yo le decía a mi papá, a mi mamá o a mi maestro, porque muchas de las veces podemos parar el conflicto luego, entonces es una parte de aprender a poner límites, ¿no? Como bien comentas. Esta parte es importantísima, aprender a poner límites, y yo creo que la otra parte que es importante también es tomar decisiones. Y una de las decisiones es, ya no te quedes callado, ¿no? Háblalo, sácalo, coméntalo. Y si tú ya eres un adulto y pasaste por esta parte del bullying y necesitas venir a terapia, créeme que te va a ayudar, porque de una u otra manera vas a empezar a sanar todos esos conflictos que pasaste y el día de hoy vas a poder, soltarlos, pero además ya no repetirlos, ¿no? Así es. Y también aquí, completando tu idea, sería, si yo como papá, si yo como el tío o el abuelito de estos niños, de estos adolescentes, estoy observando, estoy sospechando, ¿no? Porque veo como conductas inadecuadas, conductas que antes no hacía y ahora los está haciendo, o estoy viendo que me llega todo el tiempo, o que todo el tiempo tiene accidentes
en la hora del recreo, ¿no? Que a lo mejor ya el propio niño dice que pues ya no quiere hacer tarea, que ya no le gusta la tarea, ya no le gusta la escuela, cuando antes sí lo hacía, o una actividad, ¿no? Les decía, el bullying también se puede dar en las actividades extraescolares. Entonces, si nosotros sospechamos, y por más que hemos hablado con nuestros niños, no nos los dicen, también hay que acercarse a terapia. También tendríamos, sobre todo, para descartar o afrontar si hay o no hay bullying, ¿no? Porque a veces el niño que está bulleado, el niño que se siente intimidado por el otro, a veces no es sencillo que hablen, ¿no? Entonces, si nosotros ya vimos, ya platicamos, y aún así nuestro niño no nos dice nada, no acepta nada, pero seguimos viendo un patrón de acciones o de situaciones que no son normales, ¿no? Tenemos que poner atención y tenemos que buscar un especialista que nos ayude, ¿no? A lo mejor el niño está pasando por otra situación, pero bueno, también nos quedaremos más tranquilos, ¿no? Entonces, acérquense aquí en la Asociación Casal. ¿Me regalas tu número? El 55 16 77 77 01. ¿Y el tuyo? 55 16 47 07 38. ¿Y el de Liz? Bueno, a Liz, que nos haga favor de mandarnos un mensaje porque Liz está ahorita dando un taller bien importante de logoterapia. Entonces, pues ya saben que aquí en la Asociación Casal todo el tiempo nos estamos moviendo, y bueno, le mandamos un saludote a Liz, Liz Rojas, que siempre está aquí con nosotros, y bueno, pues es una parte fundamental de Asociación Casal. Bueno, no seas mala, si quieres decirnos si hay algún comentario y todo en nuestras redes, sí. Yo les mando un saludo muy cariñoso hasta Chicago, a Leo, a Caro, que siempre nos hacen favor de acompañarnos, a Nueva York, a Paco y a José Ángel, que siempre están con nosotros, a Nueva Jersey, a Julio César y a Jorge, que también siempre nos ven, a Ecuador, a Eduardo Bravo, que siempre nos comparte. Un saludote, colega maravilloso, te mandamos un fuerte abrazo de Asociación Casal. También gracias. A Hilda y a Víctor. A Hilda y a Víctor, también en Estados Unidos, a la gente que nos ve aquí en México, en Veracruz, Morelos, Guerrero, que son los de Tlapa, Olinalá y Guamuztlán, un saludo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por siempre vernos y compartirnos a todos ellos. Y bueno, la gente de Puebla, a la del Estado de México y CDMX, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, y bueno, aquí Leonardo dice, saludos a Alex y Nelly, un buen programa, la importancia de que los padres se involucren en las actividades de la escuela. Ok, muchísimas gracias, Leo, un saludote hasta Chicago, y efectivamente, involucrémonos en las actividades de la escuela de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que tengan una buena autoestima, que sean seguros y de una u otra manera también aprendan a confiar en nosotros. Así es, y bueno, la verdad es que la hora se nos ha ido como muy rápido, ¿no? Como pan caliente, les iba a decir. Y ahora vamos con tu conclusión, Alejandro. Bueno, la verdad es que tenemos que aprender a identificar que el bullying, en primera, es el pares, porque si no, no es bullying, sino ya quedamos que es violencia, y la segunda, que es una cadenita bastante larga, son varios días, varios meses, varios eventos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, por eso el bullying es tan importante detectarlo, porque mi hijo no sufrió una vez maltrato, sino ha sufrido muchísimas veces golpes, humillaciones, agresiones, risas, y lo han sobajado. Entonces, de una u otra manera, por eso la importancia de aprender a detectarlo, porque no fue un evento, han sido muchísimos en este tiempo. Por eso yo sí creo que es importante ver, conocer, mandar a terapia a nuestros hijos para poder ayudarlos a ser hijos seguros, fuertes, con metas, con proyectos, libres de adicciones y con una buena autoestima. Esa sería mi conclusión. Y la maestra, a ver qué nos dice la maestra, porque ha sido muchas aportaciones
súper importantes de Nelly el día de hoy. Bueno, pues yo les diría que hablemos con nuestros hijos de lo que es el bullying, platiquemos, pongamos ejemplos y también nos demos a la tarea si hay algo de ellos, ya sea porque los están bulleando o porque ellos pueden ser también los que anden bulleando. Entonces, trabajemos en ello. Hay instancias legales en donde el bullying ya está muy grande, está muy rebasado, en donde ya interviene la Fiscalía de la Ciudad de México, tiene un área especializada, no es un ministerio público, no vamos a ir a hacer una denuncia como tal y un proceso legal en donde va a haber cárcel, no, pero sí hay mediaciones y hay tratamientos cuando el bullying ya está sobrepasado, ¿no? El bullying, como cualquier tipo de violencia, pues va escalando. Yo les decía desde hace rato que esto va incrementándose y a veces cuando no ponemos un alto y una atención a tiempo, pues obviamente el problema se va haciendo más grande. Entonces, y a veces es más grande que no lo podemos arreglar a pesar de que es entre pares, puede ser muy fuerte y entonces hay instancias legales. Acérquense en sus escuelas, acérquense en las actividades extraescolares, en donde también les pueden decir los lugares y las instancias correspondientes para que lo pudiéramos ir trabajando. También eso es importante mencionarlos y también mencionarles si algo, aunque nosotros ya tengamos 30, 40, X cantidad de años, ¿no? Pero fuimos bulleados en su momento y no hemos trabajado esas cuestiones que nos impactaron en nuestra autoestima, pues siempre es un buen momento para iniciar en terapia y aquí en la Asociación Casal, pues con mucho gusto los podemos ayudar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Gracias, la verdad es que es un programa y siempre es algo muy rico estar contigo. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Si ustedes se sienten identificados, no duden en acercarse a su Asociación Casal. Sí, por favor, nos pueden ayudar mucho compartiendo este programa, porque la verdad es que uno lo hace con mucho esfuerzo, ¿sí? Y también con mucho cariño y mucho amor. Entonces, ojalá y nos puedan ayudar compartiendo, ya que nos hicieron favor de vernos todo el tiempo. Denle like, pero si pueden, mejor un corazoncito, se los agradecemos aún más. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Buen fin de semana, gracias a todos. Bye. Bye.